el día de hoy, Table Space. Lo que está por acá es la definición lógica de lo que son los espacios o las unidades lógicas de almacenamiento donde se establece este tipo de almacenamiento lógico. Pero hay, como dice en pantalla, es una ubicación de almacenamiento donde pueden ser guardados los datos correspondientes a los objetos de una base de datos. Por ejemplo, acá yo tengo mi base de datos y tengo un esquema que se llama Contoso Demo. Dentro de ese esquema yo tengo una estructura de tabla. Dentro de cada una de esas tablas yo tengo atributos. Cada uno de esos atributos que están por acá son columnas dentro de una tabla, de una base de datos, de un esquema de una base de datos. Entonces, por ejemplo, acá tengo todas las columnas de la tabla cat perfil del esquema contoso que pertenece a una base de datos que se llama XE, que es Expression. Entonces, ahorita yo voy a crear otro table space con otro esquema para que yo me pueda conectar a ese nuevo esquema de base de datos y hacer la configuración de una nueva tabla, por ejemplo. Entonces, como les muestro aquí en pantalla, aquí tengo el código de cómo se crea un table space. Pues básicamente el código es el que está en pantalla. Solamente voy a configurar el URL donde físicamente va a estar ubicado el archivo de datos. Si se fijan bien, ahí tengo la ubicación que dice que está en C. Vamos a navegar a esta ubicación en C. Después dice que está Oracle Exe, app, Oracle, Oradata, XE, Contoso Demo. Ese es mi table space físico. Ese es donde está ubicado el archivo, donde está ubicado alojado la base de datos como tal, o el esquema de base de datos como tal. Y aquí es donde está la ubicación, dice que tiene el tamaño 100 megas aproximadamente. Eso es lo que tiene de tamaño si se fijan bien. Por acá dice, miren, abajo, espacio seleccionado, dice un elemento seleccionado de 100 megas. ¿Cómo se crea eso? Bueno, a través de este código que está ahí. Ahí estoy creando un archivo pequeño, dice Small File Table Space. Especifico el nombre del archivo de datos y la ubicación y el tamaño. Luego de eso voy a crear un usuario con el perfil default identificado por esta clave, que es la que le estoy especificando por ahí. Luego de eso voy a desbloquear ese table space y voy a darle permiso de connect resource a ese usuario que acabo de crear y voy a agregar un rol app dev y le especifico todos estos permisos, que pueda crear procedimientos, que pueda crear secuencias, que pueda crear sinónimos, tablas, trigger, vista y table space. Y por último, a este rol que se llama ppdev le seteo el usuario que acabo de crear, que el usuario contoso tenga el rol de appdev. Y básicamente así se crean los table space. Puede crearlo a nivel de consola o también lo pueden crear a nivel de visual, pues a nivel visual se puede crear también. Pero normalmente se crean a nivel de consola. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí abrimos una ventana, un símbolo, un CMD, lo ejecutamos como administrador, le damos que sí, y por acá escribimos el comando SQL Plus. Especificamos los datos de la instalación, en este caso el usuario system y la contraseña que ustedes pusieron en el momento de la instalación del Oracle Expression. Cuando ustedes instalan Oracle con este instalador, este Wizard, en uno de los pasos le dice especifique la contraseña y el nombre del usuario. Entonces esos datos son importantes porque ese es el usuario system, el usuario administrador full. Entonces ustedes tienen que guardar esos datos y con esos datos van a poder conectarse vía consola de comandos a la instancia. Y listo, ahí tenemos un nuevo table space que apunta a un URL, en este caso un enlace que está en mi equipo local. El tamaño lo puedo especificar, le vamos a poner 150 megas.
Eso significa que para este archivo con TosoDemo voy a reservar 150 megas de espacio de disco para ese archivo. Es el tamaño que va a tener mi esquema de base de datos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la clave que le voy a especificar a ese usuario que acabo de crear. Y aquí los permisos. Creo el rol appdep2 porque ya existe un rol appdep. Y ese rol se le especificó a este usuario que está por aquí. Copiar. Y lo pegamos por acá solo con clic derecho. Y listo. Se ejecuta sin problema. Entonces, ¿qué hizo acá? Vamos a revisar el log. Lo primero fue crear el table space. Y dice table space creado. Vamos a revisar si lo hizo. Aquí está. ¿Cuánto reservó? 150 megas. Exactamente lo que le dijimos en el script. Me creó un archivo de 150 megas para el esquema con TosoDemo 2. Como lo especificamos por acá. ¿Qué fue el siguiente paso que hizo? Creó el usuario con TosoDemo 2 con la clave prueba 2022. Le especificamos connect y de resource a ese usuario. Y por último creamos un rol que se llama appdep2 al cual, bueno, ahí nos faltó. Aquí era el appdep2. Vamos a copiarlo. Que tenga permisos para todo, porque si no, no nos va a permitir crear tabla. Listo. Entonces le permitimos o le damos los accesos para que cree procedimientos, secuencias, sinónimos, tablas, trigger y vista. Y por último, le permitimos crear table space a este rol y a ese rol se lo asignamos al usuario con TosoDemo. Físicamente el archivo está creado por acá y visualmente ya podemos acceder a través de nuestro software, en este caso es el PLSQL Developer, y bastaría con que intentemos conectarnos al esquema con el usuario con TosoDemo 2 y la clave prueba 2022, la misma base de datos XE, y le damos OK. Y por acá ya estoy conectado. Si se fijan bien, aquí tengo una base de datos en blanco. El usuario se llama con TosoDemo 2 y aquí no tengo nada. Estos objetos están en la base de datos con Toso y aquí tengo una base de datos, un esquema de base de datos en blanco sin tabla. Entonces ahí yo puedo proceder a crear unas tablas. De esa manera se me permite crear un table space y empezar todo el proceso de desarrollo. Este prácticamente es la primera etapa luego que ustedes ya configuraron su ambiente de desarrollo local. Ya instalaron las instancias de Oracle, ya instalaron los software IDE y ya hicieron toda esa configuración local, entonces van a crear su table space. Ok, ¿qué más? ¿Estamos claros por ahí? ¿Alguna consulta, duda, pregunta antes de pasar al siguiente punto? Tomando el tema de lo local, entonces quiere decir que Oracle necesita que vos le concedas los permisos antes de crear las tablas los roles, antes de crear las tablas dentro de la base de datos. Es correcto, al usuario que vos estás creando. Porque de hecho vos estás creando el esquema de cero. Entonces a ese esquema de cero vos le especificás cuáles son los usuarios que van a tener permiso y qué tipo de permiso vas a darle porque aquí tenés varios tipos de objetos, tenés tablas, tenés índice, constraint, vista, secuencia y más arriba tenés los procedimientos y trigger que están por acá y funcionan. Entonces vos le tenés que decir que ese usuario, o mejor dicho, a ese rol vos le estás permitiendo todo ese tipo de permiso. Entonces ese rol se llama appdev2. Exacto. Ese rol, por ejemplo, si yo creo otro usuario y quiero
que solamente tenga permiso a crear procedimientos, entonces tengo que crear otro rol. Ok, entonces sería Grand Procedure app2 dev 2, por ejemplo. Porque no me acuerdo que en la sentencia dice Grand Create Procedure to app dev 3, por ejemplo. Exacto, vas a crear, Entonces, primero app creas dev el, 3 solo va a crear procedimiento. correcto, primero creas el rol, create role, appdev3, Ujú. not Correcto. identify. Y después al usuario, después le das los grant a ese rol. Grant create procedure to appdev3. Ujú. Y por último, el usuario le dice que va a tener ese rol. En este caso sería Ok, grant appdev3 to contoso demo 3. correcto. Y ahí crea un nuevo usuario con un nuevo rol. Y va a tener permiso solo para crear procedimientos de almacenado. Ok, perfecto. Y así vas delimitando pues los roles que vos le vas dando, pero este es a nivel de objeto de base de datos. Sí, sí, sí. Ujú. Ok. Entonces, una vez que yo tengo mi base de datos en blanco, entonces yo empiezo el proceso de desarrollo. Ya comienzo claro, ya cuando me siento a desarrollar, es que ya terminé mi fase de análisis. Yo cuando ya empiezo a crear las tablas, porque ya tengo definido mis procesos, ya tengo mi análisis que hice del flujo de los procesos, ya tengo mi UML y tengo mi diagrama. Una vez que yo empiezo a crear ya toda la parte física de las tablas, es porque ya tengo un estudio previo y un análisis de todo lo que voy a empezar a plasmar en lo que es la base de datos ya físicamente.